Hoy, en Aquí Pasó, recorremos la historia sanitaria de Bahía Blanca. Conocemos cómo se inició el Hospital Pena, cómo están hoy esas instalaciones y por qué lleva ese nombre. También recordamos a médicos destacados de la ciudad y una visita frecuente y muy importante. Todo esto hoy en Aquí Pasó. Auspician este programa Municipalidad de Bahía Blanca, Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, Galac Wasserman, Ingeniería y Construcciones, UIBB, Unión Industrial de Bahía Blanca, Sherlock Holmes, Instituto de Inglés. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos hoy en un lugar muy especial para recorrer nuestro Aquí Pasó, en un lugar que es poco frecuente venir a verlo, Mario, ¿no es cierto? Sí, ¿qué tal? ¿Qué tal? Sí, de hecho, debo reconocerlo, yo lo conocí hace muy poco, este lugar, porque estamos en el Hospital Pena. En realidad, en parte de la mega manzana que ocupa el hospital y recostado sobre lo que fue el establecimiento original, los edificios originales. O sea, el Hospital Pena, como lo conocemos hoy, tiene poco que ver desde el punto de vista de funcionamiento con el lugar donde estamos hoy. Pero en realidad, acá fue el origen de este lugar. Digamos que fue implantado, ¿en qué año esta construcción? En 1923, la provincia de Buenos Aires estaba buscando que alguien en Bahía tuviera un terreno, sea la municipalidad o alguien, un terreno donde poner un hospital. Es decir, era como una especie de negociación. Nosotros hacemos el hospital, ustedes ponen el terreno. Bueno, entonces apareció en escena un industrial bahiense que era Luis Godio, que era titular del molino La Sirena, molino harinero de Dorrego y General Paz. Un espacio donde hoy se está haciendo una obra grande. Sí, importante. Bueno, Luis Godio fue el que donó este lugar. Dijo, yo dono estas tierras, que son casi 4 manzanas en realidad, y a partir de esa donación en 1923 la provincia inició los movimientos para hacer en Bahía Blanca un hospital provincial. Así que el origen de esta ubicación es simplemente que un vecino bahiense donó las tierras. Y a partir de ahí, un año después, en 1924, se colocó la piedra fundacional del hospital. Es decir, es un acto simbólico, pero es el inicio de esta obra que recién se terminó, en realidad por la magnitud de la obra se hizo muy rápido, en 1927, es decir, 3 años después ya estaban listos estos edificios que iban a formar parte del primer hospital Pena. La verdad es que llama la atención cuando uno ingresa, no puede creer las dimensiones que tiene y lo que ha sido para esa época y lo poco que vemos, porque hay una parte que se ve y que sigue en pie, pero hay otra que ya no está. Exacto, porque el edificio fue diseñado en pabellones, porque era una teoría de la época sanitarista que apuntaba mucho a los espacios libres, a la separación entre pabellones, porque había muchas cuestiones de enfermedades infecciosas y contagiosas. En 1927 no se había descubierto todavía la penicilina, los antibióticos, con lo cual un montón de enfermedades eran complejas de tratar. Entonces la organización de este hospital originalmente en estas mega manzana, que en realidad son 5 cuadras por 3, más o menos para ubicarnos. Acá se construyeron 21 edificios, todos aislados. En particular lo que se destacan, que es lo que tenemos de fondo nosotros, uno de ellos, eran 6 pabellones grandes. En esos pabellones era donde pasaba el hecho medicinal, digamos, porque eran pabellones para cirugía, para atención clínica, para maternidad, separados hombres de mujeres, según el concepto de la época. Así que bueno, había 6 pabellones grandes y después todo un grupo de pabellones más chicos o edificios que eran de apoyo a las actividades propias de un hospital. Por ejemplo, vemos que estamos muy cerca de lo que era la cocina. Exacto, uno de los edificios que mejor se conserva porque tiene el material de frente,
se ve un poco el color rojo de los ladrillos, las chimeneas, pero bueno, uno de los apoyos, por ejemplo, es la cocina, porque había que darle de comer a los internados, al personal. Después había una usina eléctrica que producía la energía de todo el establecimiento. Había un edificio residencial para que durmieran o pasaran los familiares de quienes están acá, edificio administrativo, edificio de cocina, de donde se lavaba la ropa, es decir, todo lo que hoy forma parte de un hospital. El mantenimiento también. El mantenimiento, que hoy en un hospital puede estar dentro de un mismo edificio, de un mismo lugar, en este caso estaba todo separado. Y una curiosidad es que la empresa que hizo la obra, que era la empresa del ingeniero Francisco Marceillán, hizo la obra en un año porque hizo una estructura de construcción muy ágil que incluyó, por ejemplo, la construcción de toda una vía dentro de este predio, una vía de caubil se llama porque son vías desmontables y angostas, con un trencito o un vagón con una locomotora chiquita que iba trasladando dentro del predio los ladrillos, la arena, incluso hizo un horno de ladrillo en este lugar. Entonces toda esa organización que hizo Marceillán permitió que en un año, si uno lo mira parece increíble, pero en un año estuviera listo el hospital, que no se pudo inaugurar de inmediato. Esas historias que a veces ocurren, porque estaba lista la obra civil, pero un hospital exige amoblamiento, equipamiento, un montón de situaciones que demoraron mucho más en terminarse. Y aquí vemos esta organización en pabellones, como vos decías, era habitual en la vida sanitaria o en ese concepto sanitario. Lo vemos repetido en otros lugares del mundo, esta situación. Sí, de hecho en la provincia de Buenos Aires, junto con el hospital que vamos a decirlo, el hospital originalmente se llamó Hospital Policlínico. En Bahía Blanca, cuando se venía a este lugar, desde que se fundó hasta entrada a la década de 50, uno iba al Policlínico. Había un tranvía eléctrico que llegaba hasta acá específicamente y después seguía la marcha hasta Villa Harding, el tranvía. Y el rumbo, como se le decía, era el Policlínico. Bueno, en la época que se hizo el Policlínico de Bahía Blanca, se hizo el de Pergamino, se hizo el de Junín, se hicieron 6 policlínicos y todos respondían al mismo diseño. Por un lado porque lo hacía la misma repartición, que era el Ministerio de Sanidad de la provincia de Buenos Aires, pero además era el criterio. Como bien decís, todos los hospitales del mundo se organizaban en pabellones, todos independientes, para que cada enfermedad no se contagiara o se transmitiera. Y muy importante también, en este caso, lo vemos alejado de lo que era el centro de la ciudad y estaba relacionado con el contacto con la naturaleza. Había que dejar siempre espacios de ventilación y aireación. Era parte de un concepto higienista que incluso se usaba en el diseño de las ciudades de esa época. Hacer grandes bulevares, grandes calles, había un convencimiento que el aire libre era favorable al tratamiento de todas las enfermedades. Y además hubo una decisión muy interesante que fue, incluso antes de empezar la obra civil, ya se hizo plantación de árboles. El mismo Luis Godio donó como 6.000 árboles, por un lado para hacer una cortina forestal, porque esto estaba en el medio del campo, es así. Entonces una cortina forestal con eucaliptus, acacias, protegería el lugar de los vientos. Y por otro lado se hizo una plantación que hoy forma un bosque que realmente también es maravilloso, que uno supone que en esa época todavía no estaba desarrollado, pero hoy sería fantástico que un hospital tenga ese tipo de vistas, ¿no? Porque hay gente que está pasando por un momento de salud delicado y ese tipo de paisaje y de entorno siempre es favorable para el tratamiento. Es un concepto que después medio que se desechó, pero al que se vuelve, ¿no? El contacto con la naturaleza, el estar, tener estas buenas vistas para mejorar la salud, para sentirse mejor. Hay muchos ejemplos de hospitales que se están construyendo en estos años, en Europa sobre todo, y siempre se privilegia los jardines de invierno dentro del hospital, los patios interiores, las flores, las plantas, es decir, hay que generar un ámbito favorable. Así que sí, efectivamente, este tipo de situación que por ahí no se da en el nuevo Hospital Pena, que hay que decirlo, se empezó a construir en la década del 80 y quizás es una obra más importante que esta, porque hubo un momento que este hospital no sirvió más con esta estructura y la provincia construyó uno nuevo, en el mismo lugar en cuanto a emplazamiento, pero es una estructura totalmente distinta en distribución y modernidad, que está acá en el mismo sitio, y ha quedado, que además hay una curiosidad, todos los pabellones del viejo hospital están unidos por un pasillo que los va
cosiendo, los recorre, con lo cual también es una cosa muy atractiva, pero también muy extraña de ver, todos estos pasillos que tienen accesos con escaleras de mármol de Carrara, que están abiertos, tienen una especie de ventanas pero sin aberturas, entonces uno puede recorrer todo el predio y va viendo todos los pabellones dentro de un pasillo que en algunos lugares tiene aspectos fantasmagóricos, son más cerrados, oscuros, y uno, bueno, se imagina cómo debe haber sido el movimiento durante mucho tiempo en este lugar. Uno ve, digamos, a simple vista, y más allá de que estén abandonados, de que estén grafiteados, pero la estructura, o sea, uno ve los muros, están enteros, podría recuperarse o podría retomarse para algo, ¿no? Hay edificios que se recuperaron. Sí. En este lugar, hay que decirlo, algunos de estos edificios originales funcionan escuelas, funcionan institutos, hay 7 u 8 edificios que tienen uso y otros tantos que no. La construcción es de primera. De hecho, una curiosidad de los pabellones es que tienen el techo plano, no tienen techo de chapa o de tejas a doble agua. El techo plano es porque están pensados para una ampliación, para construir un piso superior. Claro. Entonces, la estructura en sí es muy resistente porque está hecha, el espesor de las paredes y demás está pensado para soportar 2 pisos, con lo cual esa parte estaría cubierta. Habría que recuperar, por supuesto, esto ha sufrido muchísimo vandalismo. Habría que reponer aberturas, pisos, arreglar techos. Hace 7 u 8 años se planteó la idea de poner acá un edificio de alcaidía, de alojamiento de menores con problemas judiciales. Sí. No prosperó la idea porque no parecía que pudieran convivir, un lugar donde hay escuela, jardín de infantes y hospital con una alcaidía, pero en realidad la recorrida que se hizo del edificio era favorable, es decir, había que invertir dinero obviamente, pero sí, estos edificios todavía admitirían un uso, hasta podría ser, nosotros lo decíamos, hasta un uso histórico, recorrer estos pasillos, formar una historia de la sanidad en Bahía Blanca. Bueno, el Hospital Pena fue clave en nuestra historia y en la historia de la región, porque hasta que no se construyó el Hospital Pena, lo único que había era el hospital municipal, pero el municipal era un hospital local. Sin embargo... Y pequeño en relación a lo que fue este. Ni hablar. Y cuando este se inauguró en 1932, cuando se habilitó formalmente, el 40% de los pacientes del hospital municipal eran de la zona, con lo cual se había desvirtuado el hecho de que sea un hospital municipal. Bueno, el Hospital Pena vino a dar solución también a eso, es el gran hospital de la región, no solo de Bahía Blanca. Hoy lo sigue siendo. Sigue siendo, es clave, toda la región viene a este hospital, porque además tiene un nivel de atención en todo tipo de cirugía y demás que es completísimo. Así que bueno, acá está la semilla, es la huella de lo que fue, y es un lugar que bueno, realmente lo conocen muy poca gente, pero hasta da para un fin de semana porque el acceso es simple por calle Laínez y uno puede entrar, estacionar y recorrer y repasar esta historia. ¿Por qué se llama José Pena? No es el único hospital en la provincia que tiene ese nombre. No, empezó siendo policlínico. En el año 53 se le puso Eva Perón, propio de la época que se bautizaba todo con el nombre de Eva Duarte. Y después en el 57 le pusieron José Pena. José Pena fue un médico destacadísimo en la historia argentina, el primero en combatir enfermedades como el cólera, la viruela, incluso a riesgo de su propia vida, y el primero en escribir sobre el tema. Así que es habitual que el nombre de José Pena siempre esté dando vuelta. Pero además José Pena nació en Bahía Blanca, porque el padre, Juan Pena, fue uno de los integrantes de la Legión Agrícola Militar que llegó en 1853 a Bahía Blanca. Así que también tiene que ver con nuestra ciudad, más allá que muy joven ya se fue a Buenos Aires a estudiar y su carrera la desarrolló en ese lugar. El apellido Pena es fundacional de Bahía Blanca y en particular este médico que fue tan famoso y prestigioso y hizo tanto por la medicina, bueno, es muy positivo que este lugar se le haya bautizado desde 1957 como Dr. José Pena. ¿Hasta qué momento funcionó en estas instalaciones? Bueno, en la década del 70 se seguía usando, pero ya con muchísimas deficiencias, así que en el 80 se empezó a construir la nueva obra y no se desalojó de un día para otro, sino que de a poco se fueron desocupando algunos edificios hasta que estuvo terminado todo el nuevo Hospital Pena y de a poco fue quedando todo esto sin uso
salvo los edificios que posteriormente se fueron recuperando. Incluso hace poquito se recicló uno, la Fundación McDonald hizo una nueva casa para pensionistas, o sea, recuperó uno de los usos originales, que es donde alojarse la gente de la zona que viene a Bahía Blanca con algún enfermo y realmente se le complica pagar una estadía. Así que de a poquito algunos lugares van recuperando vida. Bueno, quedan muchos por recuperar y es un lindo lugar para venir a ver un poco de la historia de Bahía Blanca y, como decíamos, conocer otros detalles en una memoria que todavía está fresca, porque si hasta el 70 estuvo funcionando, seguro, hay gente que se ha atendido en estos mismos lugares. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero enseguida volvemos y seguimos hablando de la historia sanitaria de Bahía Blanca.